Tiene la palabra el asambleísta Fernando Cordero, que solicitó con anterioridad. Gracias, señora presidenta. Compañeros asambleístas, las reglas tienen excepciones, pero las reglas me dicen a mí por la experiencia que todo bravucón, detrás de ese volumen aparente, lo que tiene es ignorancia y desinformación. Para los desinformados, para los que no leen, para los que están leyendo, les mandan a votar, deberían conocer la sentencia de la Corte Constitucional. La sentencia de la Corte Constitucional, palabras más, palabras menos, si quiere, más tarde el secretario podrá leer. Entonces, descontarme los minutos de todas las interrupciones de los bravucones. La Corte Constitucional dice exactamente lo que no quieren leer o no saben leer. Dice que mientras la función legislativa dicta su ley, la Corte resuelve que se aplicarán las siguientes normas. Por tanto, hay norma. Este no es un tema, además, ni siquiera de votar o no votar. La Asamblea tiene que acatar, y los que tienen miedo de las amenazas, si alguien les ha amenazado, qué pena, lean lo que tengan que leer y voten como tengan que votar. Yo aquí lo que vengo es a plantearles lo siguiente, en vista de que hay, primero, una convicción. Los que votamos a favor de esta Constitución, los que creemos en los derechos humanos, los que estamos a favor de terminar con más de 500 años de exclusión, por convicción, pusimos el artículo 57 y dentro de ello el numeral 17. Por convicción, la propia Asamblea Constituyente en su momento dejó sin establecer como una norma de las tantas transitorias que están ahí, de que se desarrolle una ley urgente, como son las otras que estamos desarrollando, para desarrollar este derecho que ha estado además vigente por el Tratado 169 de la OIT, varios años, muchos años. Eso significa que hoy, ya no solo por convicción, sino también por obligación, la Asamblea debe cumplir responsablemente una decisión del máximo órgano de control constitucional. Y eso es lo que hoy día nos toca hacer. Por tanto, todas las leyes, no solamente la ley del agua, que es la primera por coyuntura, todas las leyes que tengan que ver con derechos humanos y dentro de ellos con derechos colectivos, tendrán que estar sujetas a una consulta. Mientras no hagamos la ley, la consulta se regirá por la norma transitoria que ha creado la Corte Constitucional. Esto es así de sencillo, no hay nada que perderse. ¿Por qué hago una moción previa? Primero porque antes de votar, justamente cuando hay alguna razón para suspender una votación, justamente se aplica una moción previa a un acto legislativo que está reglado en la Constitución y que está hoy día normado transitoriamente por la Corte Constitucional. ¿Por qué hacemos una resolución cuando la propia norma dice que es un acto administrativo, que mediante acto administrativo inicia este proceso? Porque creemos que podemos aprovechar de esta sesión y de una vez encomendar que se empiece a hacer la ley. Esa es más que ninguna otra la razón para que esté en una sola moción que le pido al señor secretario que dé lectura, y con eso podemos entender de qué se trata. Por favor. Por favor, señor secretario, de lectura. Está en uso de la palabra el asambleísta Fernando Cordero todavía, por favor. Inmediatamente, señora presidenta. La moción dice lo siguiente.
En ejercicio de mi derecho conferido por los artículos 135 y numeral 1 del 136 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, me permito presentar como moción previa a la votación del texto del proyecto de ley el siguiente proyecto de resolución que adjunto al presente para que sea puesto a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional y éste se pronuncie. Considerando que el numeral 17 del artículo 57 de la Constitución de la República reconoce y garantiza como derecho colectivo a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, el ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que pueda afectar cualquiera de sus derechos colectivos. Que el numeral 1 del artículo 436 y el artículo 440 de la Constitución de la República dispone que la Corte Constitucional es la máxima instancia de interpretación de la Constitución a través de sus dictámenes y sentencias, que tendrán el carácter de definitivos e inapelables. Que el Pleno de la Corte Constitucional, dentro de los casos acumulados números 0008-09-IN y 0011-09-IN, referentes a la demanda de inconstitucionalidad de la ley minera, en sentencia número 001-10-SIN-CC, emitida el 18 de marzo del 2010, con efectos erga omnes, determina que es también deber del máximo órgano de justicia constitucional ecuatoriana, en tanto garante de la vigencia de la Constitución y de los contenidos axiológicos previstos en ella, precautelar y prevenir la eficacia de los derechos colectivos de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas